Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Estamos en el Sembrador Nueva Evangelización. Estamos retransmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Santiago de Querétaro, desde México. Un saludo desde México a todos los que nos ven a través de este canal y, por supuesto, a los que nos ven desde las redes sociales. Con nosotros está un joven que pues ha trabajado mucho en el campo del acompañamiento a jóvenes. El joven evangeliza al joven. Él es Ever Hermosillo, bienvenido. Gracias, Fray. Ya me siento parte de la casa siempre que puedo pasar aquí por tus instalaciones. Muy bien. Estas instalaciones que son de todos, abiertos también a ustedes. Bien, Ever, tú eres miembro de un movimiento juvenil que se instituyó en México. Recuerdo la primera vez fue en el año 2002-2003 y luego ya hubo una segunda vez ya más fuerte y más así constante en el 2010-2011, recuerdo también. En las dos estuvimos presentes y en las dos estuvimos compartiendo lo que eran las Juventudes Agustino Recoletas y lo que son. Yo quisiera que Ever nos explicase qué es este movimiento, a qué se dedica, qué posición eclesial tiene dentro de lo que son las iglesias diocesanas y sobre todo que invites a aquellos que nos ven a través de este canal donde haya Agustino Recoletos o donde no haya, pues que se vayan integrando a este movimiento que ¿qué es lo que hace? Principalmente, ¿qué hace la JAR en México? Las Juventudes Agustino Recoletas, ¿qué hacen en México? Bueno, pues primero definir un poquito qué son las JAR. Las JAR es un movimiento laical que está vinculado a la orden de Agustinos Recoletos y lo que queremos hacer es vivir el carisma agustiniano, todas estas enseñanzas de San Agustín y de la recolección agustiniana en el ámbito del joven. Vivir la comunidad en los espacios propios de los jóvenes. Es decir, que ustedes en un país como México lo que quieren provocar es la vida de comunidad, la fraternidad. Y lo quieren provocar no desde el clericalismo, sino es un movimiento laical de jóvenes. Así es, el protagonismo total es del joven. El joven es el que se siente, pues, de alguna manera llamado a responder a Dios a través de un carisma y es por lo tanto el que tiene que buscar también los cauces adecuados. Nosotros, gracias a Dios, hemos encontrado el cauce del carisma Agustino Recoleto y a través de ese carisma queremos llegar prácticamente pues a vivir nuestra fe y llegar al encuentro de Dios. ¿En cuántas diócesis está instalada las JAR en México? Aquí en México estamos en la diócesis de Cuauhtémoc Madera, allá tenemos en dos parroquias, en Chihuahua, también en la arquidiócesis de Chihuahua, estamos en la arquidiócesis de Querétaro, aquí donde está pues, el Colegio Fray Luis de León y la parroquia del Divino Redentor. Estamos en la arquidiócesis de la Ciudad de México y también en la arquidiócesis de Tlanepantla, donde está pues, la parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa de Tecamachalco. En Cuernavaca también, creo. En Cuernavaca también estamos, sí. En todas esas diócesis hay un grupo JAR y ahí pueden perfectamente vivir la experiencia de comunidad. De comunidad, de interioridad, de fraternidad, también el aspecto misionero. No estamos para quedarnos solamente en la parroquia, sino para salir y evangelizar a otros, evangelizar desde el hecho de compartir la propia experiencia y también de ser un espacio para reflexionar, para vivir nuestra fe, tal como lo hizo San Agustín en su momento. San Agustín, pues lo tienen a ustedes como el fundador de este movimiento, entonces. Pues sí, el guía, el que nos enseña cómo llegar a Jesucristo. Bueno, entonces ya tenemos unos elementos, pero hay un joven que quiere pertenecer a este movimiento y vive en otra diócesis. Lo que quiere es vivir durante un tiempo una experiencia de comunidad, una experiencia JAR, vamos a poner que está en 2 años en Chihuahua
Vamos a poner este ejemplo, un joven que con su familia va 2 años a Chihuahua porque los papás trabajan, se integra en una comunidad y luego quiere ir otra vez a la comunidad de origen suya, que puede ser Durango, va a un pueblecito de Durango y quiere hacer ahí un grupo JAR. Este muchacho, cuando se acerca al movimiento JAR, ¿qué es lo que hace? Se acerca a un grupo de jóvenes de este movimiento y a partir de ahí esos jóvenes, ¿qué le dicen? Los jóvenes JAR a este muchacho nuevo que llega. Bueno, primero se le recibe, por supuesto. Tenemos las puertas abiertas para recibir a más personas. Ciertamente nuestras comunidades buscan ser comunidades de alguna manera cerradas, en el sentido de que hay que fortalecer los lazos entre los que están, pero siempre estamos abiertos a recibir a más personas y a iniciarlos en un proceso. Para llegar a experimentar realmente la vida en comunidad, seguimos un proceso que ya está validado, no solamente aquí en México, sino en muchos otros países. Y es a través de este proceso donde el joven va conociendo la espiritualidad, donde va conociendo a otros jóvenes y cómo la viven, y desde donde él se va sintiendo parte, por supuesto, hasta llegar a ser o a vivir realmente con una comunidad. Y claro que se puede extender a otros lugares. Algo de lo que estamos convencidos es que una persona que experimenta la comunidad jamás deja de vivir la fe en comunidad. ¿Qué características tiene un joven agustino recoleto? Pues lo primero es un joven orante. Sabemos que pues todo nace de la comunicación con Dios. Promovemos mucho la oración, una oración de interioridad, no buscar pues las respuestas a lo mejor en lo externo, sino en lo interno, donde ya el mismo San Agustín nos decía que en el interior del hombre está la verdad, porque ahí se encuentra el maestro interior que es Jesucristo. Es también un joven que no concibe la fe vivida en soledad, que tiene que compartir con otros, que pone su vida también pues en una mesa común, por así decirlo, para que también el otro aprenda de la propia vida y compartir alegrías y tristezas también. Un joven que busca salir al encuentro de otros jóvenes, un joven que es misionero también por naturaleza, un joven que se siente también muy cercano a la figura de María como una de las primeras que entiende el mensaje de Cristo y lo pone en práctica, que también de alguna manera nos impulsa a la vida comunitaria, y pues también que busca la forma de actualizar pues el pensamiento y la vida de San Agustín en nuestros días. En todo esto que vas contando, estas características que tiene un joven JAR, ¿cuál es la que le llama la atención al joven que viene así de primera? Lo que pues más le llama la atención, viene, conoce y dice, ahí va, pues lo que más me llama la atención es... Yo creo que la comunidad. Ajá. Porque nunca vas a ver a un agustino recoleto solo. En las alegrías estamos todos juntos, como en las tristezas, y yo creo que es algo que el joven valora mucho, el sentirse acompañado por alguien, y yo creo que esa es la característica que más atrae. En la sociedad, de alguna manera, se intenta vivir esto en trabajo en equipo, en clubes, en muchos otros lugares, pero no dejan de ser muy superficiales. Aquí nos encontramos con comunidades donde los vínculos son tan fuertes que ya no te imaginas pues realmente tu vida sin el contacto con el otro, y esto es lo que atrae. En las diócesis, ¿ustedes tienen alguna voz? ¿Participan en las diócesis? ¿Participan de la vida eclesial, de la vida de la diócesis? Así es, no podemos estar tampoco fuera de la iglesia. Caminamos juntos, caminamos con todos los grupos que conforman también la diócesis, otros movimientos, y estamos bien integrados con los consejos diocesanos de pastoral juvenil, donde pues tenemos voz y voto, donde también se nos escucha, donde proponemos y donde también nosotros escuchamos y fortalecemos las propuestas de otros. De las JAR me imagino que habrá dentro de todo esto un proceso. Sí. Un proceso de fe.
no es solo eventos. Sí, no, para nada. Los eventos sirven, son culmen a veces de los procesos, pero esto es la comunidad se va construyendo día a día y eso ya lo tenemos muy, muy claro. ¿Y qué proceso tiene? ¿Nos puedes explicar, describir así brevemente el proceso de un joven agustino recoleto? Sí, bueno, es un proceso extendido, son 6 etapas las que conforman el itinerario completo de las JAR. Hay 3 etapas que están comprendidas a lo mejor todavía en la época de la infancia y preadolescencia. Estas etapas están nombradas pues en función de ciudades donde vivió San Agustín. Tagaste, donde nació, Madaura, Cartago, pero las 3 etapas superiores son donde ya un adolescente, un joven se puede integrar plenamente, que es la etapa Milán. En la etapa Milán, pues lo que se busca es ser consciente de que la fe la vivimos en grupo también y fortalecer aspectos como la amistad. Es una etapa de grupo todavía, una etapa que puede durar entre 1 y 3 años, depende la edad del joven, hasta que pueda pasar la etapa casiciaco. La etapa casiciaco es la etapa de precomunidad, es un año intensivo donde se vive pues los rasgos más distintivos de la espiritualidad agustina recoleta, y posteriormente pues se pasa a la etapa hipona, que es la etapa de vida en comunidad. Todas estas etapas están precedidas por un retiro donde pues de alguna manera se renuevan las promesas del bautismo, donde se viven los sacramentos con mucha intensidad y también la interacción entre todos. Aporte social, trabajo social, acción solidaria. Por supuesto, normalmente tenemos, pues además del apostolado, que es una parte fundamental de un joven agustino recoleto, solemos organizar misiones, solemos organizar jornadas de apoyo solidario. Siempre tenemos ya como algo fijo la misión de invierno, la misión de Semana Santa, la misión de verano, donde muchos pueden ir a compartir pues un tiempo y vivir la fe con personas a lo mejor en sitios donde habitualmente no tienen presencia de algún movimiento o incluso a veces de sacerdotes. Hablando de sacerdotes, ahí me imagino que habrá sacerdotes que asesoran. Digo asesorar, que no es lo mismo que ser responsable, ¿no? Así es. Asesores de este movimiento. Así es, el sacerdote está vinculado, el fraile en este caso, están vinculados porque ellos son los que de primera mano nos transmiten el carisma agustino recoleto, pero ellos se integran también en las actividades, dejan que el joven tenga protagonismo, que el joven también vaya proponiendo. Ellos a veces por la experiencia que ya tienen, pues pueden ir sugiriendo cosas, pero a fin de cuentas el movimiento lo llevamos los jóvenes. Muy bien, pues seguimos aquí con Eber Hermosillo, es coordinador de México, el movimiento de las Juventudes Agustino Recoletas. Me están diciendo que ya están preparados el equipo de Resumen AR para decirles y contarles las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos con ellos y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Muchísimas gracias al equipo de Resumen AR que nos ha contado lo que ha pasado en la Iglesia con 5 noticias y también lo que ha pasado en la Orden de los Agustinos Recoletos. Con nosotros está Eber Hermosillo. Recuerden, estamos en ESNE, en el Sembrador Nueva Evangelización. Estamos retransmitiendo desde Santiago de Querétaro, desde México. Eber es coordinador nacional de los jóvenes agustinos recoletos. Dentro de todo este trabajo, nos has hablado en el anterior bloque de un trabajo solidario y de unas misiones que son de verano y de invierno, ¿no? Misionar, creo que les llaman. Así es. ¿Qué hacen en misionar los jóvenes? Pues ellos sobre todo se encargan de compartir con las personas. No vamos a enseñar, porque realmente ellos son los que nos enseñan. Vamos a compartir unos días con ellos, unos días donde
pues preparamos actividades, sí, preparamos catequesis, preparamos la liturgia, que muchas veces no, por dificultades en esos lugares se celebra pues de manera muy espaciada. Y pues también con actividades previas juntamos despensa, juntamos ropa, juntamos medicamentos que podemos compartir con las personas de los pueblos que visitamos. ¿Y cómo hacen juntar ropa? ¿Ustedes van por las parroquias, piden? ¿Qué logística tienen? Pues la mayoría de los jóvenes que van se compromete a conseguir también donaciones, y a través de las redes sociales ya se ha posicionado también estas jornadas del misionar, que a veces simplemente subimos la convocatoria y la petición a redes sociales y se empiezan a comunicar con nosotros diciéndonos pues lo que pueden donar muchas personas. Estos jóvenes Agustino Recoletos están en México, pero también están en otros países y en otros lugares. Así es. Probablemente muchos de ellos nos estén viendo a través de las redes sociales. ¿Tú qué les dirías? Pues que se animen a pertenecer a este movimiento. No buscamos los números, buscamos compartir la experiencia, y una experiencia que a nosotros nos ha llenado y que creemos que nos sirve para afrontar los retos de nuestra vida. Yo creo que a muchos también les podría servir. Desde esa premisa partimos, no somos proselitistas, sino que queremos compartir una experiencia de encuentro con Cristo. Y pues estamos presentes en Argentina, en Brasil, en Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Guatemala, aquí en México, en Estados Unidos, también en Europa. Pues están naciendo las JAR en España, también en Londres. Tenemos también pues jóvenes en Filipinas, que también pues están muy comprometidos pues con el aspecto social, también mucho el cuidado del medio ambiente, y también la ayuda solidaria a lugares desfavorecidos. En la JAR, estás hablando de comunidad, el Papa habla de procurar no caer en la tentación del individualismo. Tú mismo has dicho que lo que más atrae es la comunidad. ¿Cómo un joven Agustino Recoleto vive la comunidad en la universidad, en su lugar de trabajo, incluso en su misma familia? ¿Cómo esto es en este momento es difícil, es complejo, o al final uno tiene este hábito y lo va haciendo hábito en los lugares donde va? Yo creo que se va haciendo hábito, se nota cuando una persona tiene un corazón comunitario, atrae a otras personas, sobre todo porque sabe escuchar. El vivir en comunidad nos obliga a aprender a escuchar, a saber que el mundo no gira en torno a mí, sino que pues todos estamos relacionados los unos con los otros, y esto nos va generando esta habilidad de escuchar, de empatizar, también pues de alguna manera intentar comprender las posturas del otro, por qué dice lo que dice, qué historia hay detrás. Y yo creo que esto se nota cuando estamos en otros ámbitos, en el trabajo, en la escuela. Un joven Agustino Recoleto normalmente atrae personas en torno así, también porque sabe de alguna manera unir los esfuerzos de todos, sabe pues sacar lo mejor de cada una de las personas para ponerlo pues al servicio de todos. El joven Agustino Recoleto dices que es mariano y que pues también es solidario, es orante. Así es. De estas características, como joven Agustino Recoleto, ¿cuál es la más difícil de cumplir? La más difícil, yo creo que la interioridad es de las más complicadas, porque estamos en un mundo que nos obliga a estar siempre hacia afuera, proyectando, siempre buscando el cómo nos ven los demás. Las redes sociales ahí, aunque son un medio muy bueno para muchas cosas, también a veces nos nublan la vista y nos distraen, nos alejan a lo mejor de nuestro centro, nos imposibilitan incluso entrar en nosotros, y es como rehacer este proceso de hacer turismo interior que le llama San Agustín. Es difícil, pero no es imposible. Se va aprendiendo también. Nos cuesta hacer silencio,
pero una vez que lo hacemos, nos damos cuenta que es algo de mucha riqueza y nos gusta y procuramos dejar espacios de silencio para escuchar aquello que se mueve dentro. La escucha es uno de los, escuchar es uno de los verbos y es una de las actitudes que el Papa Francisco invita en casi todos sus escritos y en los encuentros, sobre todo cuando son personas que acompañan a jóvenes o a personas con vulnerabilidad. La escucha, ¿en la iglesia escuchamos, Eber? Hay muchas personas que sí, yo creo que en ese sentido también tenemos que reconocer que no todo se hace mal. De hecho, nosotros sentimos que muchas cosas se están haciendo muy bien. Falta mejorar, pero a lo mejor es algo que vamos aprendiendo todos. A nadie se nos enseña habitualmente a escuchar, se nos enseña normalmente a competir, a ver la manera de sobresalir frente al otro, pero es algo que poco a poco va calando en la conciencia de todos. Ciertamente, al ser tantas personas, pues los cambios van lentos, son progresivos, pero se están haciendo, pues, o se están promoviendo muy buenas iniciativas para fortalecer la escucha. Fíjate que esto fue una de las inquietudes en el aula sinodal cuando se celebró en el mes de octubre en el Vaticano el sínodo sobre la fe, discernimiento y pastoral juvenil, ¿no? Y jóvenes. Bueno, pues esto fue unánime, ¿no? Entre los jóvenes que había ahí, escúchennos. Y es un grito unánime en unos jóvenes que es a nivel mundial, porque ahí había representantes de todo el mundo, de México está Corina. ¿Qué nos pasa? No escuchamos ni dentro, no nos escuchamos los de dentro, o no queremos escuchar a los de fuera, ni tampoco a los de dentro. Hay un fenómeno ahí que se habla mucho de la escucha, de talleres de escucha, pero algo pasa. ¿Cómo se puede describir o cómo describirías tú este fenómeno y esta situación? Un volver a escuchar al hermano. Pues sí, se trata sobre todo de bajar nuevamente a la realidad, de dejar los esquemas o los discursos preconcebidos. Muchas veces llegamos queriendo dar respuestas cuando ni siquiera hemos escuchado la pregunta. Muchas veces llegamos con el joven transmitiendo a lo mejor lo que en su momento a mí me llamaba la atención, lo que yo necesitaba, y tal vez el joven necesita algo muy, muy distinto. Tenemos que partir del rostro concreto, no podemos partir de la masa de los jóvenes en general, sino del joven que tengo ahí enfrente, porque muchas veces también es esto, nos encontramos con personas, coordinadores, sacerdotes que pues hablan de los jóvenes, conocen todo de teoría de los jóvenes, pero cuando llega el joven concreto, ese joven que es latoso, ese joven que es inquieto, ese joven que hace muchas preguntas, pues simplemente lo ignoran o le quieren dar también respuestas fáciles, y las respuestas fáciles ya no satisfacen a nadie, porque pues para respuestas fáciles podemos escucharlas en muchos, muchos lugares. En esto de escuchar, recuerdo que pues el Papa Francisco también hablaba en Panamá a los obispos centroamericanos, que los jóvenes nos tienen que desacomodar. ¿Cuesta desacomodar a un párroco que está en unas mismas estructuras de hace 20 años? Cuesta, pero una vez que se desacomoda ya él mismo ve la necesidad de seguir en este movimiento. Cuesta porque pues son seguridades, también son cosas que a lo mejor en su momento sirvieron, pero que ya no responden a las exigencias actuales, que seguramente servirían en los 70s, en los 80s, pero era diferente muchas de las cosas como se buscaban en ese entonces y cómo las necesitamos ahora. Es difícil, y yo creo que el primer paso que hay que dar es simplemente estar presentes. A veces muchos también tienen miedo porque se sienten incapaces de acompañar al joven, dicen que no lo entienden. En un primer momento no les pedimos que nos entiendan, sino simplemente que estén con nosotros.
ya en el contacto irán entendiendo muchas de nuestras necesidades. Con que estén, con eso ya es una ganancia para la pastoral juvenil. Como joven, yo te voy a decir unas palabras que repite mucho el Papa Francisco, y a ti, ¿a qué te interpelan? Por ejemplo, digo, revolución de la ternura. Pues es ir contra la cultura del bullying y del abuso. Cultura del adjetivo. No generalizar, comprender cada rostro. Escuchar. Pues la práctica habitual en toda comunidad. Misericordia. Vivir un encuentro con Cristo y transmitir un encuentro con Cristo. Cultura del encuentro. El único camino posible para superar los retos de esta sociedad. Cariñoterapia. Vencer la cultura del descarte. Ahora vamos al revés. Una palabra que te llame la atención a ti del Papa Francisco, que te haya llamado la atención y que te marque. Alegría. No podemos presentar el Evangelio con caras tristes. Ever Hermosillo, muchísimas gracias. Mucho ánimo. Ya saben que aquí tienen un espacio en las Juventudes Agustino Recoletas, y que van a tener también un espacio en todos los que nos ven a través de Valores de Acero, un espacio en su oración. A todos los jóvenes agustinos recoletos decirles que esta es su casa y este también es su espacio. Que el Señor les bendiga, que la Virgen los proteja. Hasta la próxima.